¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a las jornadas sobre prueba y proceso penal, en el marco de las cuales se realizará la presentación de la revista Questio Facti de su segundo número. Es un gusto tenerles con nosotras y con nosotros para el Instituto de la Judicatura Federal que nos acompaña en este importante evento. Eh, Les recuerdo que durante las presentaciones podrán realizar preguntas a través del chat, dirigiéndolas al usuario asterisco preguntas para quienes nos acompañan en Zoom y para quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través de redes sociales podrán realizarlas en los comentarios de dicha transmisión. Estaremos recopilándolas y si tenemos tiempo suficiente las realizaremos todas a nuestra ponente y nuestros ponentes. Eh, Sin más, es importante para mí presentarles o agradecer a nuestro director general del Instituto de la Judicatura Federal, al doctor Arturo Bárcena Zubieta, por la organización de este evento, quien a continuación les dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. En el Instituto de la Judicatura Federal estamos muy contentos de poder haber organizado este evento, la presentación de la revista Questio Facti, una revista especializada en razonamiento probatorio. Antes que otra cosa, me gustaría pues, hacer una reflexión un poco del contexto en el que se da esta presentación. Y tiene que ver con el plan de capacitación anual que actualmente está vigente en el Instituto de la Judicatura. En este plan de capacitación anual, en este plan anual de capacitación, se ha establecido como uno de los objetivos la capacitación en ciertos ámbitos, en ciertos aspectos que me parece que habían sido desatendidos, no solo en la escuela judicial, diría en general en las facultades de Derecho. Y me refiero especialmente al razonamiento probatorio. Hace ya algunos años, Daniel González Lagier escribía que en el marco de los estudios filosóficos existía lo que él denominaba como la falacia normativista, que consistía básicamente en dos cosas, o en desatender por completo los temas probatorios, pero también en explicarlos en clave normativa. Digamos que las explicaciones en relación con los temas probatorios estaban más centradas en la interpretación de las normas que regulaban o que regulan la actividad probatoria, pero no tanto en el razonamiento. Esto lo escribía, decía yo, Daniel González Lagier hace, no sé, unos 15 años, y creo que podemos decir con toda seguridad que la situación actual que existe en los estudios teóricos sobre la prueba dista mucho de lo que existía en aquel entonces. Actualmente hay pues, un amplio conocimiento en materia de razonamiento probatorio que me parece que ha reconfigurado el entendimiento que hasta hace algunos años teníamos de muchos de esos temas probatorios, desde cosas tan elementales o básicas como el tipo de inferencia que está detrás de un razonamiento probatorio, hasta discusiones mucho más sofisticadas como lo que tiene que ver con el estándar de prueba. De tal manera que en el ámbito teórico, pues tenemos una situación bastante mejor de la que había hace algunos años. Sin embargo, especialmente en el caso mexicano, diría que todo ese avance que ha habido en los estudios sobre la valoración racional de la prueba no se ha reflejado en los programas de estudio, en las facultades de Derecho, y desde luego me parece que tampoco estaba reflejado en una escuela como el Instituto de la Judicatura, cuyos destinatarios principales no solo son pues, las y los operadores de justicia, sino, digamos, un amplio espectro de funcionarios que también trabajan en el Poder Judicial de la Federación. De tal manera que uno de los objetivos para el instituto es que estos conocimientos, estas discusiones que ya existen en el ámbito teórico, empiecen a permear también la práctica jurisdiccional. Y durante lo que resta del año y seguramente el año que viene también, tendremos muchos eventos y muchas actividades académicas teniendo pues como un elemento
muy importante a destacar, todo lo que tiene que ver con el razonamiento probatorio. Y este año, pues el evento de arranque en este sentido es la presentación de la revista Quaestio Facti, que pues sin duda en el poco tiempo que tiene ya se ha convertido en un referente respecto de los estudios sobre el razonamiento probatorio, y que me parece que tiene una característica muy importante que me gustaría destacar y que se ve reflejada en el panel que nos acompaña hoy. No solo se trata de una revista que tiene estudios de un alto nivel teórico, donde participan y han escrito pues algunos de las personas que más han aportado a la construcción de una teoría del razonamiento probatorio, sino que también tenemos aportaciones de juristas que vienen desde una perspectiva mucho más práctica, ¿no? Que creo que también es importante que los estudios probatorios, en materia probatoria, hablen y dialoguen con los juristas prácticos, con los jueces, con los fiscales, con los defensores. Y creo que esto es algo que tenemos claramente en el caso de la revista Quaestio Facti. Así que para nosotros en el instituto nos da mucho gusto poder presentar este segundo número y pues darles nuestro agradecimiento y la bienvenida a los panelistas que tendremos el día de hoy, que me parece que harán reflexiones, justo como decía hace un momento, desde diferentes perspectivas teóricas, que me parece muy enriquecedor para los fines de una discusión académica como la que queremos auspiciar en el Instituto de la Judicatura Federal. Así que, bueno, por mi parte sería básicamente lo que quería señalar, y pues le doy la palabra a Jordi Ferrer, que se va a encargar de hacer pues la presentación propiamente de la revista. Adelante, Jordi. Si me permite, Jordi, antes de la presentación, me gustaría realizar una pequeña presentación de ti al público que nos acompaña, que si bien ya sabemos que eres un invitado eh, frecuente del Poder Judicial de la Federación en México y muy conocido también por la comunidad jurídica, pues no está de más, ¿no? Bueno, Jordi Ferrer Beltrán es abogado por la Universidad de Barcelona, es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, en España, y director de la Cátedra de Cultura Jurídica de esa misma universidad. Además, es autor de múltiples publicaciones en materia de razonamiento probatorio, que seguramente ustedes conocerán, y codirector, junto con Diego Deivecchi, de Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio. Así que, bueno, con estas palabras, nuevamente te cedo el uso de la voz, Jordi, para que nos hagas la presentación del segundo número. Muchísimas gracias. Quiero iniciar mi intervención, que creo que en estos momentos no puede ser de otra manera, mandando un abrazo a todos los que hayan sufrido o estén sufriendo el embate de COVID, de cualquiera de sus formas. Quiero decir, la sanitaria o la económica, etc. Si algunos de esos que están sufriendo o han sufrido además están aquí, pues es ya muy meritorio, desde luego. En segundo lugar, agradeciendo al Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial Mexicana, la oportunidad de presentar este número 2 de Quaestio Facti, que nos da una ocasión para seguir debatiendo de razonamiento probatorio y para escuchar a 3 de los autores de este segundo número, que creo que va a ser, desde luego, sin duda, lo más interesante de hoy. Por tanto, voy a hacer una intervención muy breve, para lo que es habitual en mí, y de esa manera daré tiempo a mis compañeros para que expongan sus trabajos. Creo que presentar Quaestio Facti debe empezar por donde ha empezado precisamente Arturo Bárcena, por un contexto cultural en el cual el razonamiento probatorio ha sido prácticamente una res nullius del
respecto del cuidado de nuestra doctrina y de nuestra jurisprudencia. Ha sido prácticamente inexistente el tratamiento que se le ha prestado por décadas o quizás incluso por algún centenar de años. Pero estas cosas han cambiado en estos últimos 20 años en nuestra cultura jurídica, desde que Daniel González Lagier escribía esas líneas que citó Arturo Bárcena, pues afortunadamente han cambiado mucho, pero había tanto por hacer que queda todavía otro tanto por hacer. Es decir, el cambio ha sido significativo, ha sido muy importante, pero me parece que todavía quedan algunas cosas que seguir avanzando, porque estamos todavía en pañales o todavía poniendo las primeras bases de un edificio que está por construir. El cambio, de todos modos, ha sido importante. Hoy en día, si uno va a la doctrina, si uno va a la bibliografía en materia de razonamiento probatorio, va a encontrar ya, en lengua castellana, va a encontrar ya una buena cantidad de libros en los que merece la pena invertir el dinero y tenerlos en la propia biblioteca, e invertirle el tiempo y estudiarlos. Sin duda, esto no pasaba hace 20 años, 25 años, y hoy, en cambio, pasa, y muy significativamente, y por parte, además, de autores de bastantes de nuestros países. Pero Quaestio Facti sigue siendo la primera y única revista especializada en razonamiento probatorio. Esto no quiere decir que sea ni la primera, ni la única, ni mucho menos, que publica artículos sobre razonamiento probatorio. Evidentemente hay muchas otras revistas en las que se pueden encontrar trabajos tremendamente importantes e interesantes. Pero es significativo que, así como hay muchas revistas de cualquier otro tema del derecho, pues en ámbito del razonamiento probatorio esta sea una reciente revista y además todavía siga siendo la primera en la materia. Y esto es significativo de un contexto cultural en el cual se ha prestado todavía poca atención a esto. Y me parece que esto va en consonancia también con lo que mencionaba Arturo respecto de la falta de atención que se presta a estas cosas en general en las facultades de Derecho, falta de atención que se presta a estos temas en las escuelas judiciales. Evidentemente, la Escuela Judicial Federal Mexicana está poniendo los cimientos para que esto deje de pasar en el caso mexicano, pero sigue pasando en el caso español, por ejemplo, sigue pasando en tantos otros lugares, y también en las escuelas de fiscalía, en las defensorías, en los colegios de abogados, etc. Y esto quiere decir, por parte de unos profesionales que tienen la cuestión probatoria como centro de su atención profesional todos los días, en cambio hay muy poca reflexión al respecto y muy poca formación para esos profesionales respecto de esos temas. Y esto es también interesante desde el punto de vista sociológico, preguntarse por qué ha sido así, por qué hemos llegado a ese extremo. A mí me parece que la explicación es bastante simple. En nuestros países hemos pasado en un movimiento pendular, que por otra parte desgraciadamente suele ser bastante habitual, hemos pasado de un modelo de prueba legal o tasada en la cual el razonamiento probatorio del juez era prácticamente inexistente y queridamente inexistente, es decir, se buscaba que el juez operara en la aplicación de las reglas probatorias de una forma más o menos mecánica y que no tuviera un espacio para el razonamiento probatorio. Es el legislador el que establecía cuál es el resultado probatorio de un determinado medio de prueba, y el juez tenía que constatar que tiene el documento público, que tiene el número de testigos previsto, que tiene la prueba pericial prevista, etc., y atribuirle el valor probatorio atribuido por la regla jurídica de turno. Así que en las facultades se explicaban esas reglas jurídicas, se decía, bueno, cuando hay este tipo de prueba, entonces prueba plena, cuando hay esta otra semiplena, y así sucesivamente, pero no queda un espacio para el razonamiento probatorio. La falacia normativista a la que se refería Daniel González Lagier, pues en este caso, pues quizás incluso ni siquiera era falacia, era todo lo que había que explicar. Abandonado ese sistema de prueba legal o tasada, pasamos a un modelo de libre valoración de la prueba, pero en ese movimiento pendular vamos justo al otro extremo.
al extremo donde le decimos al juez, mire, antes usted no tenía ningún espacio para la decisión discrecional y ahora la decisión probatoria es totalmente discrecional. Haga usted y decida usted cómo le venga en gana. Haga usted y decida usted cómo le dicta su conciencia. Sea honesto en todo caso en la decisión probatoria, pero no hay nada más que decir. Decida con su íntima convicción. Claro, si es así, tampoco hay mucho que enseñar en materia de razonamiento probatorio. Tampoco hay mucho que explicitar en materia de razonamiento probatorio. Tampoco hay contenidos que dar a la motivación jurídica en materia de prueba. Con estos dos extremos de prueba legal por un lado y de libre valoración de la prueba entendida en este modo libérrimo, tampoco hay un espacio para la enseñanza y para la formación en razonamiento probatorio, porque no hay un espacio en realidad para el razonamiento probatorio. Es cuando empieza a imperar, cuando empieza a poner sus bases firmes la concepción racional de la prueba y empezamos a decir, mire, libre valoración quiere decir solo que no hay reglas jurídicas que predeterminen el resultado. Pero libre valoración no quiere decir que el juzgador puede decidir el caso como le venga en gana, que el criterio de corrección sea la íntima convicción, que el criterio de corrección sea la conciencia del juzgador, la creencia del juzgador, la convicción del juzgador no importa a los efectos justificativos. A los efectos justificativos importa, en cambio, la relación entre las pruebas y las hipótesis sobre los hechos que se discutan en ese caso. Claro, si esto es así, entonces el razonamiento probatorio, que no había ocupado ningún espacio en nuestro planteamiento del problema, pasa a estar en el centro de la cuestión. Y es justo esto lo que ahora hay que analizar. Pero para eso hay que tener la formación adecuada, la formación en epistemología jurídica adecuada, la formación también en la comprensión de los distintos tipos de pruebas, de los problemas de fiabilidad de esos distintos tipos de pruebas, etcétera, etcétera. Y a esto es precisamente a lo que apunta esta disciplina. A esto es precisamente a lo que apunta también esta revista. Yo creo que se están dando pasos muy importantes, pero como digo, hay todavía mucho que hacer. Mucho que hacer porque sigue sin estar el razonamiento probatorio en la mayoría de los currículums de las facultades de filosofía, de las facultades de derecho, abordados por filósofos del derecho, por epistemólogos, por procesalistas, da igual, pero en todo caso abordando ese tipo de problemas. Y también sigue sin estar en la mayoría de escuelas judiciales, etc. También porque, y esto es importante y conecto de nuevo con lo que decía Arturo Bárcena, porque hay que trasladar esa doctrina que poco a poco se está construyendo y que ya tiene un cuerpo bastante amplio, al actuar de nuestras jurisprudencias, de nuestros jueces y tribunales, al actuar de nuestros abogados, de nuestros fiscales y también a la mejora de nuestras leyes procesales. Y ese traslado, ese volcado de los conocimientos que se están desarrollando en ámbito del razonamiento probatorio a la práctica profesional y a la legislación, todavía hoy es bastante deficiente. También aquí se han dado pasos importantes. Hay algunas tesis, por ejemplo, de la Corte Suprema Mexicana que me parecen bastante destacables en este ámbito y que algunas de ellas las quisiera yo para mi propio país. Pero evidentemente todavía son muchas veces árboles y no bosques, árboles aislados en un bosque donde no se le ha dado la atención correspondiente. En ese gran cambio que se está haciendo han participado algunos autores, digamos, juristas que no le habían prestado una especial importancia, una especial atención anteriormente al razonamiento probatorio y que se lo están prestando ahora y que están haciendo aportaciones importantes. Pero quisiera destacar también el papel que están teniendo nuevas generaciones, autores quizás no tan conocidos, no tan ya aposentados, pero consolidados, pero que tienen ya una firme formación en la materia y que están encarando y enfocando los estudios en la materia de una manera totalmente distinta, haciendo avances muy significativos. Creo que los tres ponentes de hoy
son un muy buen ejemplo de ello. Y esto quiere decir que también les animo a buscar y a perseguir en la bibliografía nombres quizás no tan conocidos, pero de los que vamos a aprender absolutamente muchísimo y que en muy poco tiempo serán seguro nombres importantes y nombres conocidos en la doctrina del razonamiento probatorio. Déjenme que concluya ya mi intervención simplemente animándoles a seguir la revista a través de nuestra página web. Les acabo de compartir la página web de la revista, la que puedan llegar simplemente con www.quaestiofacti, no se olviden de la A, quaestiofacti.com, y accederán a la revista. La revista edita en papel y edita en online y se edita electrónica. Tiene su versión principal, en realidad es la electrónica y gratuita, de libre acceso para todos, para así precisamente facilitar el conocimiento y la transmisión del conocimiento a todos los juristas. Aquellos interesados en tenerla en papel pueden acceder a ella a través de Marcial Pons, que es la editora de la revista y que pone a la venta también el número en papel. A través de la web de Marcial Pons pueden llegar a ella. Pero quisiera ahora simplemente mencionarles un par de cosas respecto de la revista y de la página web. En la home de la página web, que ahora están viendo en pantalla, podrán, si quieren, suscribirse. Podrán suscribirse a la revista tal que así, les pedirá algunos datos simplemente y clic sobre suscribirse. Esto les ofrecerá la posibilidad de recibir cada vez que se publique un nuevo artículo, cada vez que haya una novedad en la revista, y recibirán esa novedad por email y podrán acceder directamente a los artículos con el aviso correspondiente de que se ha publicado una nueva aportación en la revista. Porque la revista edita sus números, es anual y reedita sus números en el mes de enero. Pero esto no quiere decir que en versión electrónica cada artículo salgan todos juntos en el mes de enero, sino que vamos a ir publicando los artículos, ya lo estamos haciendo en los 2 números que han salido hasta ahora, progresivamente en función de su aceptación y maquetación. Después se cierra completamente el número en enero, pero va teniendo una publicación durante el año. Ahora mismo tienen los 2 primeros números, el de 2020 y el de 2021, y si van a números, acá arriba, entonces podrán acceder tanto al PDF completo de la revista como a los distintos artículos de cada una de sus secciones. Las secciones, y con esto termino, son fundamentalmente 4. Una sección genérica de ensayos, donde se publican trabajos sobre distintos temas del razonamiento probatorio, de aquellos que cada autor haya decidido abordar. Cada número tiene entre 6, 7, 8, 10 máximo artículos, ensayos generales sobre distintos problemas. Ahí es donde en el número 2 han publicado sus 3 artículos los autores que hoy nos los presentarán, Diana Veleda, Santiago Yeravide y Jeffrey Mora. Una segunda sección llamada Conjeturas y refutaciones, donde lo que se produce es un debate. Hay un artículo principal, en este caso de Ron Allen, y 4 o 5 artículos de autores que discuten ese artículo principal. Y de esa manera tenemos un debate de ideas entre autores diversos. Y esto me parece que también es muy significativo, es muy bueno porque permite ver cómo las ideas, se puede afrontar un problema desde distintas concepciones o cómo se dan esas distintas respuestas entre autores de primera línea internacional. Y al año siguiente, como ahora vemos acá, en el último de estos artículos de esta sección, al año siguiente el autor del artículo principal responde a sus críticos. De todas maneras se le da un tiempo para que responda y se publica en el siguiente número. Entonces en el número tenemos el artículo principal y sus críticos y en el siguiente número la respuesta del autor del artículo principal. En el número 1 tuvimos un debate
acerca de básicamente del valor del testigo único de la víctima en el proceso penal desde la perspectiva de género, con un artículo principal que estuvo a cargo de José Luis Ramírez Ortiz, un juez español. 4 críticos lo sometieron a refutaciones y en este número tenemos la respuesta de José Luis Ramírez Ortiz. Y tenemos también el debate principal, el primer artículo de Ronald Allen sobre naturalización de la epistemología y en materia de prueba en el proceso judicial, y 4 artículos que le discuten. Después en el siguiente tendremos la respuesta de Ron. Ciencia para el proceso es una sección a la que le tenemos un cariño muy especial. Queremos publicar en esa sección, normalmente una sección más pequeña, de un artículo, de 2, queremos publicar avances científicos y debates sobre distintas disciplinas científicas, lo que pueden aportar para el proceso judicial, ¿no? Y también explicaciones acerca de la fiabilidad de esas pruebas científicas, acerca de los mecanismos que podemos utilizar para la averiguación de la fiabilidad de esas pruebas científicas, etc. Por tanto, se trata de trabajos que normalmente van a venir muchas veces de autores provenientes de esas otras disciplinas y que nos van a ofrecer una versión de qué puede ofrecer esas disciplinas para el proceso judicial. En este caso tenemos un artículo de Carmen Herrero, que es una psicóloga, sobre los conocimientos de la psicología más allá de la prueba pericial. La idea es qué nos puede aportar la psicología para el proceso judicial y al diseño del proceso judicial, más allá de poder jugar el papel de prueba pericial en esos procesos. Pero más allá de jugar ese papel como prueba pericial, ¿qué puede aportar la psicología a una mejor comprensión de los problemas que abordamos en el proceso judicial y en particular en la prueba? Y este es el artículo de Carmen Herrero. En el número 1, en cambio, por ejemplo, tenemos un artículo sobre la evolución de las pruebas de huellas digitales, que también recomiendo, y es de gran valor. Y por último, la sección jurisprudencia. Jurisprudencia es una sección de comentario de jurisprudencia. No pretendemos comentar la pequeña, digamos, sentencia sobre aquel o aquel caso, que sea pequeña, no en el sentido de no importante para las partes, que lo será mucho, sino pequeña en el sentido de que no supone un avance o un cambio de paradigma, o un cambio de doctrina importante, que sea interesante más allá incluso del país en el que se produce. Lo que queremos es debatir sentencias cruciales, sentencias importantes que suponen quizás no necesariamente un avance, pero al menos sí poner en discusión un punto importante que sea de relevancia probatoria. En este caso, pues María Laura Manrique discute una sentencia de la Corte Suprema Argentina, en el caso de Diana Sacabán, que es básicamente un problema, digamos, de prueba en materia de delitos de odio, ¿no? Entonces, el asunto es abordar siempre problemas del razonamiento probatorio con estos distintos instrumentos. Uno libre, ensayos, otro de un debate buscado entre autores especialistas, otro de qué nos puede aportar la ciencia y otro para el proceso, y otro al revés, mirar el proceso ya producido y cómo podemos reflexionar acerca de lo que el proceso nos aporta a todos nosotros. Espero que sea de su interés, espero que sea un ámbito en el cual podamos encontrarnos la gente interesada, los juristas interesados en el razonamiento probatorio, y ya de paso espero también que dentro de un tiempo podamos decir que esta fue solo la primera de unas cuantas revistas especializadas en la materia y que han cambiado la comprensión del razonamiento probatorio en nuestra comunidad jurídica. Nada más que agradecer de nuevo a la escuela por alojarnos y invitarnos a hacer esta presentación, y agradecer, por supuesto, a Diana, a Jeffrey y a Santiago por su disponibilidad para presentar sus trabajos y discutirlos con todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jordi, por la presentación y por la explicación de de todas las interesantes secciones y los artículos que ya están publicados en Quaestio Facti que hemos tenido oportunidad de leer para este evento y la verdad es que son de mucha profundidad y de mucho interés. Seguramente a nuestro público le servirán bastante para cuestiones prácticas y también para la reflexión teórica. Bueno, ahora pasaremos a nuestra primera ponencia, precisamente a revisar uno de estos artículos que aparecen ya en el número 2 de Quaestio Facti, que estuvo a cargo de la maestra Diana Veleda. El artículo se llama La decisión sobre la Quaestio Facti en los acuerdos de culpabilidad y ella nos explicará en qué consiste. Posteriormente tendremos espacio, como les había comentado, para preguntas y respuestas. Les recuerdo nuevamente que lo pueden formular a través del Zoom en el chat, dirigiéndolas al usuario asterisco preguntas, o también quienes nos acompañan en redes, en los comentarios. Igualmente, quienes están en Zoom pueden estar levantando la mano, también pueden usar esa función si desean que se les dé el uso de la voz. Nada más les pediríamos que las preguntas y las intervenciones sean cortas para que tengamos más espacio para el debate. Entonces, bueno, la maestra Diana Veleda es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, es magíster en Razonamiento Probatorio por las Universidades de Girona y Génova y maestranda en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella también. Actualmente se desempeña como prosecretaria letrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también como docente en la carrera de la abogacía de la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Buenos Aires. Maestra, es un gusto que nos acompañe. Le cedo el uso de la voz para que nos comparta su ponencia. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. No sé si se me escucha bien. Muchas gracias, José, por tu generosa presentación. Muchas gracias al Consejo y al Instituto de la Judicatura Federal por la invitación. Y también quería agradecer a Jordi por su intermedio a la revista Quaestio Facti y a la Universidad de Girona, que fueron los que me dieron las herramientas para poder hacer el trabajo que voy a presentar hoy. Lamentablemente estoy con algunos problemas de conexión en esta nueva normalidad, así que espero que no falle durante la presentación. Si así lo hace, voy a tratar de solucionarlo lo más rápido posible a través de otro dispositivo, pero les pido disculpas de antemano si algo llega. Parece que efectivamente tenemos un problema con la conexión. Esperaremos unos segundos. Hola, A ver. perdón, acá estoy. No sé si llegué a comentar que estaba con problemas de conexión. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien, Diana? Perfecto. Y bueno, voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. ¿Todos pueden ver la presentación? No, Diana. Tienes vídeo, Diana. Tienes cámara activada. Danos un momento, por favor, y la vamos a compartir desde nuestra cuenta. Me parece que ya está en la pantalla. ¿Se puede ver ahora? Ahora sí, listo. Bueno, muy bien. Disculpas por los problemas técnicos en esta presentación. Mi primera intención es anunciarles un poco sobre qué vamos a conversar con relación al texto. El orden de esta presentación está en esta primera filmina. Mi primera intención era explicarles por qué razón yo elegí el tema de este texto, por qué hablar sobre acuerdos y hablar sobre pruebas. Después hacer unas breves referencias a por qué vamos a hablar de averiguación de la verdad y de la importancia de la averiguación de la verdad en el contexto de los acuerdos de culpabilidad, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Después vamos allá a entrar en la tesis central del trabajo, que tiene que ver con las condiciones de legitimidad de los acuerdos.
y la repercusión de estas condiciones que vamos a entrar y que se vinculan más con asuntos de filosofía moral, con las repercusiones que estas condiciones pueden tener en las condiciones epistémicas en las que vamos a tomar la decisión final en estos contextos. ¿Por ahora se ve bien y me escuchan bien? Sí, la vemos y te escuchamos bien. Puedes continuar, gracias. Muchas gracias, José Luis. Perdón por la preocupación, pero es por las fallas anteriores. Bueno, la primera intención es hablar de por qué sería relevante hablar sobre acuerdos y sobre pruebas. Como ya contó Jordi en su presentación inicial, existe un interés muy justificado y creciente en que las decisiones que tomamos en los procesos judiciales en general sobre cuestiones fácticas, sobre los hechos, estén guiadas por criterios de racionalidad epistemológica. Hay una preocupación creciente por la justificación de las decisiones que tomamos sobre los hechos en los casos. Y en particular, en el caso de los procesos penales, que son en los que más digamos, tiene interés mi trabajo, vamos a encontrarnos con que la mayor parte de los ordenamientos procesales penales del mundo permite resolver casos, y resolver casos de manera definitiva, con prescindencia de la producción de la prueba a través de acuerdos a los cuales afirman las partes, ¿sí? Que pueden llamarse acuerdos de culpabilidad, juicios abreviados, juicios sumarios, y que generalmente implican la prescindencia de la producción de la prueba. Esto es relevante porque pruebas y la producción de elementos probatorios, lo que nosotros consideramos que es el criterio racional de justificación de nuestras decisiones sobre los hechos. De hecho, la principal crítica u objeción que se dirige contra este tipo de procedimientos negociales o acuerdos de culpabilidad es que justamente al prescindir de la producción de la prueba nos colocan ante un riesgo de error mayor en la decisión sobre la cuestión fáctica. Y digamos, en el caso de procesos penales, en el aumento del riesgo de la condena de un inocente, que es uno de los errores que realmente consideramos más graves en el contexto de una causa penal. Si digamos, las razones del interés, este problema que se nos presentan, las razones del interés en esta temática. En segundo lugar, el trabajo busca inicialmente intentar despejar una objeción que se podría dirigir al trabajo, que tiene que ver con la procedencia histórica de esta clase de procedimientos, de acuerdos de culpabilidad, y la preocupación por la averiguación de la verdad en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Los acuerdos de culpabilidad son procedimientos en general que tienen su origen en el derecho del common law, en los países de tradición anglosajona, y son procedimientos que están orientados a la consecución de fines distintos a la averiguación de la verdad, generalmente. En muchas ocasiones orientados a valores de resolución de conflictos o de ahorro de recursos en el sistema. Entonces uno podría decir, bueno, si usted está preocupado por la averiguación de la verdad en el marco de un acuerdo de culpabilidad es porque no está comprendiendo bien Diana, me parece que dejamos de escucharte. Vamos a revisar si podemos recuperar la conexión en unos segundos. Pedimos una disculpa, pero bueno, ustedes comprenderán que como decía ella, en esta nueva normalidad es a veces complicado mantenernos en conexión, a veces las redes nos fallan y ni modo, nos toca esperar un poco. Eh, Vamos a intentar reconectar a Diana, pero parece que no se está logrando, entonces vamos a proceder a la segunda ponencia y mientras se lleva a cabo estaremos restableciendo la conexión, resolviendo los problemas de internet que está teniendo Diana para que con posterioridad ella pueda realizar su ponencia y continuemos con las preguntas y todo como lo habíamos planteado. Entonces nada más invertiríamos el orden eh, para que la primera ponencia sea la del fiscal Santiago Eyeravide, a quien en este momento voy a presentar para que nos pueda compartir su exposición.
Santiago Yaravide es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2015 se desempeña como fiscal federal en Argentina y ha sido docente en las universidades de Buenos Aires, de Palermo y en la Universidad Nacional de Lanús. Y nos va a compartir una ponencia sobre su artículo, también publicado en Quaestio Facti, denominado La relación entre la práctica de los sistemas penales y la determinación de los estándares de prueba. Entonces, cedo el uso de la voz a Santiago para que nos comparta su ponencia. Adelante. Buen día. ¿A mí se me oye bien? Sí, se te oye bien y se te ve bien. Bueno, bien. Jeffrey estará en la lista de espera y en la fila por las dudas, si la mala suerte con la conexión continua. Bueno, también comenzar agradeciendo tanto a la Escuela Judicial, a Arturo y José Luis y todos por ahí, y por otro lado a Jordi, a Diego de Ibeki y a todos los que hacen la revista. Y por otro lado, gracias a todos los que están conectados para escuchar la ponencia, que espero que los entretenga, eventualmente les interese. Quisiera manifestar mi intención, digamos, la intención propia que tuve cuando escribí este artículo. Yo trabajo, digamos, dentro del sistema judicial, como casi todos los que están, entiendo, como casi todos los que están escuchando ahora la ponencia, y después de estudiar principalmente el tema de estándar de prueba, tuve un interés por tratar de articular un poco una serie de problemas prácticos que observaba cuando trataba de llevar adelante, digamos, las nociones conceptuales y lo que había estudiado sobre estándar de prueba en mi vida cotidiana, digamos, la vida laboral cotidiana. Ese fue un poco el disparador de este artículo. Voy a empezar por algunas nociones, como asumo que más o menos las conocen, pero como con algunas nociones de conceptos muy elementales y muy rápidamente de lo que es prueba, de lo que es estándar de prueba y de lo que es la estructura de un argumento probatorio. Y después sí, entrar a los problemas, digamos, a estas cuestiones prácticas con las que yo quise hacer interactuar la cuestión del estándar de prueba. Que básicamente tienen que ver con lo que es, en el marco de casos judiciales, el trabajo diario. A mí me toca trabajar desde la acusación, el trabajo diario para tratar de acreditar un hecho, lograr los estándares necesarios para que un juez eventualmente resuelva de acuerdo a lo que se pide de la acusación, o bueno, los defensores lo verán desde otro lado. Pero bueno, esta es un poco la idea central de lo que les voy a contar. Bueno, probar es una actividad que, digamos, con la que se pretende dar cuenta de que un hecho es de una determinada manera, o ha sucedido de una determinada manera, o que una ley de la naturaleza se comporta de un determinado modo, ¿sí? Básicamente, de las distintas acepciones que tiene la palabra probar, me interesa concentrarnos en esta. Y esa actividad la desarrollamos esencialmente sobre la base de lo que llamamos argumentos probatorios. Y esos argumentos probatorios tienen una estructura dada, operan para casi todos los ámbitos en los que intentamos probar, o para todos los ámbitos donde intentamos probar, se comportan de la misma manera. Digamos, partimos de un dato, que es lo que vamos a utilizar como elemento de prueba, sobre la base del cual vamos a tratar de sostener una conclusión, ¿sí? Que es aquello que queremos probar, la hipótesis que queremos demostrar. Ese paso del dato a la hipótesis que queremos probar lo hacemos por medio de una inferencia, ¿sí? Y ese camino, ese camino inferencial, que nos permite pasar de un dato a una conclusión, se basa siempre o casi siempre, a mi criterio siempre, en alguna generalización que le da sustento, ¿sí? Hay alguna máxima de experiencia, alguna ley científica, algún principio que de algún modo permite sustentar ese paso, a modo de ley general, permite sustentar ese paso de un dato a una conclusión. Nosotros en el proceso, sobre todo en el proceso penal, por lo menos donde
yo me desempeño, aquello que tratamos de probar está siempre preestablecido en cuanto a sus objetivos por los tipos penales, digamos, por las normas penales, que nos dicen aquello que no debe suceder, o que está, digamos, acompañado por una pena si sucede, y entonces, cuando suceden hechos que entran dentro de esas, del campo semántico de esas palabras de las normas, son esos hechos los que tratamos de demostrar en un proceso. Y empezamos a juntar pruebas, digamos. La prueba y nuestro razonamiento a propósito de la prueba tiene esta estructura, pero nos encontramos con un problema cuando juntamos pruebas, que es que los conjuntos de prueba que reunimos, para empezar, siempre son incompletos, o casi siempre son incompletos, nunca logramos juntar toda la prueba, y esto por distintos motivos, digamos, porque no la podemos encontrar, porque no hay recursos para producirla, porque no sabemos o fallamos en imaginar dónde puede estar. Después a veces nos sucede que no sabemos qué, digamos, no sabemos qué nos está diciendo una prueba, no sabemos cómo operar en el razonamiento, qué generalización tenemos que usar para pasar de algo que encontramos como relevante, como un elemento que es probatorio relevante para un caso, pero que no sabemos exactamente hacia qué conclusión nos debe llevar. En ese sentido, los conjuntos de pruebas son, estoy siguiendo acá una clasificación de un libro de Anderson, Hume y Twining, que se llama Análisis de la prueba en castellano, y Analysis of Evidence en inglés, que es la verdad que un libro bastante útil para entender todos estos conceptos, o me resultó a mí muy útil. Los conjuntos de pruebas son muchas veces también discrepantes, en el sentido de que se produce prueba que tiende a favorecer cierta hipótesis, y por otro lado se produce prueba que tiende a favorecer otra hipótesis, muchas veces contradictoria con la anterior, con lo cual la prueba nos lleva por distintos caminos, de modo afirmativo, digamos, prueba a favor de distintas hipótesis. Y otra vez se nos pasa, que esto se llama que la prueba es no concluyente, los conjuntos de pruebas no concluyentes, es que la misma prueba puede operar a favor de más de una hipótesis. Jordi explora muy bien un ejemplo con la extinción de los dinosaurios y la prueba no concluyente digamos, que solemos encontrar cuando tratamos de explicar algún fenómeno. Y después, otra cosa que nos pasa con la prueba es que tiene distintos grados de credibilidad, ¿no? Escuchamos un testigo y no sabemos si está diciendo la verdad o no, trabajamos sobre esa credibilidad, pero los márgenes de incertidumbre muchas veces son ineliminables. Y por otro lado, además, esta estructura del razonamiento probatorio tiene una base inductiva. Entonces, entre todos estos problemas de los conjuntos probatorios y la base inductiva de los razonamientos, lo que sucede es que las conclusiones que sacamos no son seguras, no son certezas. Esta idea con la que quizás varios fuimos formados en las universidades, de que la condena es solo consecuencia de una certeza absoluta sobre la comisión del hecho, no es consistente con la práctica, digamos, con lo que pasa en el funcionamiento diario de los sistemas penales, digamos. Dados todos estos problemas, las conclusiones que permite extraer un conjunto de prueba no son certezas y no son totalmente seguras. Como contracara de eso son esencialmente probabilísticas, ¿sí? Siempre existe un margen de error. Esto, y acá, digamos, medio como que intento cerrar la parte como de conceptos básicos, nos lleva a la necesidad de tener un estándar de prueba. Es decir, vamos a tener un conjunto, en el proceso penal siempre tenemos la necesidad de ir tomando distintas decisiones a lo largo de ese proceso, y para tomar esas decisiones tenemos no solamente recursos escasos, sino también un tiempo escaso, que condiciona nuestra posibilidad de enriquecer el conjunto probatorio y de llegar a la decisión un poco más segura de lo que ya hemos logrado. Entonces, para saber cuándo alguien jurídicamente en el marco de un proceso se encuentra habilitado para tomar fundadamente la decisión de que un hecho está probado para ciertos fines, digo para ciertos fines porque las decisiones que se toman a lo largo del proceso son muchas en materia de medidas cautelares, órdenes de detención, allanamiento, llamada indagatoria. Estoy hablando por ahí de cómo funciona el Código Procesal en Argentina, pero presumo que en México debe ser bastante similar la cuestión. Todas esas decisiones que tenemos que tomar a lo largo del proceso
las tomamos en base a una cierta cantidad de pruebas. Bueno, todas ellas pueden tener eventualmente estándares, que lo voy a definir acá muy sintéticamente como umbrales o como límites, como el cuánto hay que probar de un hecho para tomar una decisión. Para cada una de esas decisiones en el proceso, como les decía, como no tenemos un tiempo infinito ni recursos infinitos, tenemos que saber desde el punto de vista jurídico cuándo estamos justificados en tener un hecho por probado para tomar una decisión y que eso, digamos, sea jurídicamente válido, digamos, independientemente de que exista este margen de error. Ese estándar es definido habitualmente, o por lo menos como yo me encontré con él, como una línea, como un umbral, como un límite de prueba que uno debe traspasar, digamos, o alcanzar o traspasar para tomar todas estas condiciones, entre ellas, por supuesto, la más trascendental del proceso, la de condena de un imputado. Pero les mencionaba que hay muchas decisiones porque también hay algo importante. Ese umbral, ese límite, admite distintos niveles de intensidad, ¿sí? Es regulable, se puede exigir más o menos en cuanto al grado de acreditación de un hecho para tomar una determinada decisión, y por tanto fijar el estándar de esa decisión. Obviamente para el estándar de condena es para donde ponemos este grado o este nivel al máximo posible. Es para lo que el derecho y las constituciones exigen el máximo nivel de demostración para poder tomar esa decisión. Ahora, independientemente de que incluso para la condena, que es la decisión más exigente de todas, no escapamos al problema de tener un margen de error. Y como existe un margen de error, eventualmente habrá errores. Entonces, va a haber personas que resultan condenadas siendo inocentes, cuando se comete un error de condena de un inocente, o eventualmente va a haber absoluciones de personas que, pese a ser culpables, no termina obteniéndose suficiente prueba para condenarlos, y entonces, resultan absueltos. Entonces, nuevamente, acá es un poco, digamos, como yo me encontré con el planteo de esta cuestión, aunque no sea por ahí originalmente del autor que les voy a nombrar, pero Larry Laudan deriva, él parte también de la definición del estándar de prueba como un umbral, límite, etc., deriva de una función para el estándar de prueba que es la función de la distribución de error entre las condenas de inocentes y el error de absolución de culpables. Él dice, cuando se selecciona un estándar de prueba, se está seleccionando una razón una razón quiere decir un cociente entre las cantidades de inocentes que son condenados y de culpables que son absueltos. Digamos, la manera de ver esto en funcionamiento, obviamente, es concebir que si uno fija un estándar de prueba más exigente, es decir, que necesita un mayor caudal de probatorio para condenar, esto va a hacer que menos inocentes sean condenados, porque hay un mayor rigor probatorio. Pero al mismo tiempo, algunos culpables sobre los que no había tanta prueba van a ser absueltos. Cuando se disminuye el estándar de prueba, el efecto tiende a ser inverso. Va a haber más inocentes condenados, porque con menos prueba ya se satisface el estándar de condena, y por otro lado va a haber más absueltos, más culpables condenados, porque se va a satisfacer más fácilmente el estándar de condena. Esta relación en la grafica, y aquí les voy a compartir pantalla. Para que lo pongo como presentación con diapositivas. ¿Se ve ahí? Bien. Él lo grafica aproximadamente de esta manera. Parte de un modelo que estaría representando a un sistema penal. Yo ahora enseguida ingreso a los problemas que yo intenté abordar en el artículo como problemas prácticos, y vamos a ver que en realidad estas curvas no se definen para un sistema penal, sino para modalidades
tipo de comisión de cada delito, pero eso es algo que vamos a ver enseguida. Esto es aproximadamente el modelo con el que él nos ilustra esta cuestión. Ahí ven en la línea verde lo que es este umbral o límite del estándar normativo, y a la derecha de ese umbral, como el eje X, que es el horizontal, muestra la apariencia de culpabilidad lograda a partir de la reunión de prueba, a la derecha de ese estándar las personas van a ser condenadas, digamos, porque ahí se satisface el estándar. Y a la izquierda de ese nivel de exigencia del estándar, las personas van a ser absueltas porque no se logró reunir la prueba que nos lleva a la apariencia de culpabilidad necesaria para condenar, ¿sí? Ahí ven dos curvas, una, la curva que está más a la derecha, porque en principio los culpables van a tener más prueba en contra tradicionalmente que los inocentes, refleja, digamos, todas las cantidades de personas culpables ubicadas en la cantidad de apariencia de culpabilidad que se logra reunir en una investigación. El eje, digamos, perpendicular, el eje Y, muestra la cantidad de imputados o de inocentes que tiene, digamos, que hay en cada curva, ¿no? Para cada valor de apariencia de culpabilidad. Este es un esquema conforme lo muestra el aula. Ahora, digamos, la primera cuestión, las primeras variables de orden práctico que intento plantear en el artículo y que despertaron mi interés es que cuando uno ve esto, ese estándar es una línea, y las curvas de culpables e inocentes también están ilustradas como puntos. Entonces, pareciera que todos los casos son muy claramente definibles en cuanto a cuánta apariencia de culpabilidad se logró respecto de una persona, y en cuanto a si el estándar de condena está satisfecho o no está satisfecho. Me ha pasado siempre en la práctica, y supongo que a todos los que están acá, que esto no se nos presenta de esta manera en nuestros procesos y en nuestros litigios. Discutimos constantemente digamos, con las otras partes, con el juez e incluso hacia adentro de los grupos de trabajo, tanto sobre cuánto es el nivel de acreditación que tiene un hecho con el conjunto de prueba que tengo, y por otro lado, discutimos, digamos, si el estándar, en cuanto a lo que ese estándar exige, está satisfecho o no. Cuando digo estándar acá, digamos, en la parte anterior y en lo que sí ahora, me estoy refiriendo al estándar tal como está definido por las normas jurídicas, digamos, que yo llamo dimensión lingüística del estándar, porque vamos a ver sobre el final que todas estas consideraciones de la práctica y del mecanismo para tomar la decisión de si un estándar está satisfecho o no, me llevan a hablar de una dimensión práctica del estándar, ¿sí? Pero acá lo que refleja esta línea verde del estándar normativo sería el estándar tal como está formulado lingüísticamente, ¿sí? Como está expresado en la norma jurídica. En definitiva, nos pasan, como les decía, los primeros dos problemas prácticos que tenemos son, uno, un problema de interpretación en cuanto a qué nos está diciendo el estándar, son las palabras utilizadas para definir el estándar, cuánta prueba nos están exigiendo. Esto, como todos los problemas de interpretación, tiene un margen de vaguedad, digamos. La definición de un estándar normativo no escapa a los problemas de interpretación. Y en los problemas de interpretación, digamos, cuando tenemos vaguedad, tenemos como varias situaciones que pueden estar de un lado o del otro de la definición, sin que se pueda dirimir ese conflicto más que por opciones interpretativas que después se discuten y solemos discutir en el ámbito del derecho. Y por otro lado, como les decía, están esto de lo que llamo en el artículo el margen de incertidumbre en cuanto al resultado probatorio alcanzado. Cuando tenemos un cierto conjunto de prueba, muchas veces algunos estamos mucho más seguros de que está probado el hecho, o menos seguros de que está probado el hecho respecto de otra persona. Ya no respecto de un estándar, sino respecto de qué tan certero es el punto de acreditación al que hemos llegado. Entonces, cuando se incorporan estas dos variables
la vaguedad, digamos, de las palabras del estándar y digamos, la imprecisión de ese resultado probatorio, lo que pasa es que tanto las curvas de inocentes y de culpables como el estándar normativo se nos ensanchan, se nos presentan como más amplias, ¿sí? Esto entonces entiendo que refleja y da cuenta por qué a veces las decisiones judiciales cambian de signo sin que nos encontremos frente a un escándalo jurídico, digamos. Cuando uno ensancha la curva, digamos, el resultado probatorio dentro de la prueba que había sobre las personas inocentes imputadas. Ensancha la curva dentro de las personas culpables imputadas, y ensancha el estándar normativo, vemos que hay áreas donde los inocentes podrían haber sido absueltos o condenados según cuál sea la interpretación que uno tenga de lo que significa el estándar, de cuál es el punto de exigencia probatoria que establece el estándar, o bien de cuál es el resultado que alcancé. Entonces, cuando una Cámara revoca una decisión del juez de primera instancia, por ejemplo, en alguna cuestión de hecho, no necesariamente uno puede, desde el punto de vista de la valoración racional de la prueba, decir o sea, el juez de primera instancia está definitivamente equivocado y la Cámara está definitivamente acertada, o viceversa. Digamos, estos márgenes de amplitud dan cuenta de estos dos problemas que se nos presentan en la práctica, y el efecto gráfico de eso es el que representa esta filmina. Ahora, además de estos dos problemas prácticos, hay otros dos problemas. Yo también tomo de lauda la consigna de que las curvas de inocentes y culpables pueden tener distintos tamaños, distintas colas, puede ser una más alta, más baja, más chica, más baja, y distribuirse de distinta manera a lo largo del gráfico. No, digamos, por sus objetivos teóricos, no intenta entrar en ese problema. Pero bueno, ese es justamente uno de los temas que intenté trabajar en el artículo, que es, bueno, ¿cómo se configuran estas curvas? Digamos, ¿cómo un inocente queda involucrado en un proceso y cómo un culpable queda involucrado en un proceso? Porque justamente vamos a ver ahora en momentos que esa forma de las curvas y esa ubicación de las curvas tiene mucha incidencia sobre las cantidades de errores que vamos a cometer en un sistema judicial, más allá de donde esté fijado el estándar, ¿sí? O en conjunto con cómo esté fijado el estándar. Entonces, a ver, el punto de partida para esto, que es un poco, digamos, parte un poco de la evaluación de cómo se investigan distintos delitos, es que las formas de cometer los delitos tienen una serie de patrones comunes, digamos. Hay digamos, una serie de pasos que una persona que quiere cometer un determinado delito realiza. Por ahí hay 2 o 3 formas típicas de cometer un delito, o 4, o las que sean, pero son más o menos estereotipables, si se quiere. Y lo mismo pasa con los métodos de investigación. Frente a cierto delito, las medidas de investigación que se toman son una lista, una nómina, más o menos sistematizable. Entonces, nada, trabajo esto con algunos ejemplos de delitos en los que digamos, más o menos tengo conocimiento de algunas prácticas de investigación habituales. Por ejemplo, los secuestros extorsivos. Digamos, en Argentina hubo una época en la que se cometían muchos secuestros extorsivos, y todavía no se conocía tanto sobre la modalidad y la tecnología de funcionamiento de los celulares. Entonces, no quiero en esto ser demasiado extenso, pero cuando se cometió un secuestro y se utilizaba el teléfono de la víctima para hacer las llamadas extorsivas, lo que sucedía a veces era que se le robaba después ese celular a la víctima, y a veces en el 2000, sobre todo en la década del 2000, que todavía, como les decía, no se sabía tanto sobre los celulares,
los propios secuestradores después agarraban otro chip y sustituían el de la víctima por el del secuestrador, y lo empezaban a usar. A partir de sus interlocutores, a veces se los ubicaba, y entonces esas personas eran llevadas a ruedas de reconocimiento con las víctimas. Tanto el método para cometer los delitos está sistematizado en una base de datos de estudio de jurisprudencia publicada, yo la menciono en el paper, como los modos de las medidas de investigación típicas estaban ahí, digamos, se repiten con los casos. Lo mismo suele pasar, por ejemplo, con estupefacientes. Digamos, se hace una denuncia anónima, los seguimientos de un lugar donde habría expendio de estupefacientes, seguido de intervención telefónica, eventualmente allanamiento en el que se debe encontrar estupefacientes, como para darle sentido, digamos, de que lo que se advirtió en la investigación o lo que se escuchó por teléfono eran efectivamente pases de estupefacientes o conversaciones sobre estupefacientes. Eso como metodología de investigación que deja a las personas que comercian involucradas con cierta apariencia de culpabilidad en el proceso. También hay supuestos de estupefacientes que se detectan en instancias de transporte por los mecanismos, digamos, de auditing del Estado, mecanismos de control del Estado, y ahí una persona va conduciendo, por ejemplo, un vehículo, es interceptada la ruta y tiene estupefaciente en el baúl. Bueno, esta es la manera en la que, digamos, estoy simplificando bastante el modo, digamos, y la cantidad de pruebas que se reúne, pero no quiero hacer demasiado larga esta parte. Pero en definitiva hay como ciertas modalidades tipo que nos dan cierta prueba y que dejan a los imputados culpables frente a cierto nivel de culpabilidad, a cierta apariencia de culpabilidad. Por otro lado, digamos, estos mismos mecanismos de detección de los casos a veces dejan a personas inocentes involucradas en un proceso. Esto, digamos, está ejemplificado en el trabajo con distintas situaciones donde personas inocentes podrían terminar imputadas por la comisión del mismo delito. Un acompañante de un vehículo o una persona que está dentro de una casa donde hay estupefacientes, en los casos de estupefacientes, digamos, y que por ahí no tenían que ver con el hecho y tenían una presencia casual en los lugares, una persona que es falsamente identificada o equivocadamente identificada en un reconocimiento ocular cuando se trata de un secuestro extorsivo, y en definitiva otros supuestos que se desarrollan en el artículo y que, digamos, muestran un poco cómo personas inocentes terminan quedando involucradas en un expediente judicial penal, y que yo denomino ahí contextos de desdicha, ¿sí? Esto es la mala suerte de que siendo inocente uno tenga en contra cierta circunstancia que opera como prueba de que puede tener que ver con un hecho y lo deja involucrado en una causa penal. Lo propio pasa con los abusos sexuales, digamos, donde las cuestiones de los reconocimientos juegan un papel clave, y también cuando se depende de un testimonio único, que puede haber, digamos, si se llega a ser inocente, hay muchas dificultades para poder contrarrestar esa prueba. Digamos, en definitiva, estos mecanismos de investigación que se repiten entre los casos, entre los distintos tipos de formas de cometer los delitos, son los que configuran cómo alguien queda involucrado siendo inocente en un proceso y con qué apariencia de culpabilidad, y cómo alguien culpable queda involucrado en un proceso con cierta apariencia de culpabilidad. Ahora, esto, digamos, desde ya muestra que las curvas de inocentes y culpables no son para todo un sistema penal, sino que para cada delito, y dentro de cada delito, bajo cada cierta forma de comisión de ese delito, uno queda, digamos, o sea, se configuran estas situaciones de personas inocentes y culpables con su apariencia de culpabilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay situaciones donde cuando una persona inocente queda involucrada o imputada en un hecho, verdaderamente suele ser muy poca la prueba, es muy fácil determinar que era inocente y demás, y por otro lado, digamos, los culpables, como contracara, suelen tener una cantidad de prueba, digamos, no quiero decir abrumadora, pero sí bastante sólida y solvente respecto de que efectivamente son culpables. Entonces, cuando esto nos pasa,
la verdad que los inocentes involucrados en un proceso van a ser muy fácilmente distinguibles de los culpables involucrados en un proceso. Entonces, acá en esta filmina ilustro una situación de esas características donde estas curvas de inocentes y culpables están bien separadas. Digamos, o es muy poca el área de intersección. Podrían estar totalmente separadas. De hecho, muchos delitos lo que va a suceder es que son pocos los inocentes en relación con la cantidad de culpables que pueden ingresar como acusados a un proceso penal. Eso lo que va a producir es que la curva de inocentes va a ser muy chiquitita comparada con la de culpables. Todas esas situaciones son situaciones donde digamos, la cantidad de errores del sistema en la condena de inocentes y en la absolución de culpables va a ser muy baja, justamente porque son fáciles de separar inocentes y culpables. Entonces hay una correcta definición, digamos, ubicación del nivel de exigencia del estándar normativo, va a permitir que prácticamente no haya errores, ¿sí? Esto es lo que va a pasar cuando estamos frente a delitos que por los mecanismos de investigación son de lo que acá llamo delitos fáciles. Ahora, otras veces nos enfrentamos frente a lo que se llama ahí delitos difíciles. ¿Por qué? Porque los contextos probatorios que se utilizan para tratar de demostrar si alguien es culpable o no, arrojan apariencia de culpabilidad para los culpables, que es muy similar a la apariencia de culpabilidad que tienen muchos de los inocentes que por algún motivo terminan involucrados en un proceso. ¿Qué pasa con esto? Con independencia de donde uno intente colocar el estándar normativo, la cantidad de errores para estos delitos difíciles va a ser mayor que en los delitos fáciles, ¿sí? Entonces, digamos, la conclusión necesaria de esto es que además del estándar, además de la formulación del estándar desde el punto de vista de las palabras de la norma, como distintos niveles de exigencia y la asociación de más exigencia con digamos, más errores por culpables absueltos que por inocentes condenados, la verdad es que la configuración de las curvas de inocentes y culpables que terminan involucrados en un proceso tiene, digamos, mucha incidencia y provoca, digamos, junto con el estándar, tiene muchísima incidencia en la cantidad de errores que se cometen en un sistema. Digamos. Esto es una primera conclusión de lo que es el abordaje de ciertos problemas prácticos respecto de lo que son la fijación de los estándares de prueba y la distribución del error de los sistemas penales. Desde ya que, digamos, hay más aspectos del Estado que definen las cantidades de errores que se van a cometer, de falsos positivos o falsos negativos. Una muy importante es el estándar, pero hay otras cuestiones como por ejemplo los propios textos legales que definen los delitos. Piensen, digamos, el ejemplo del delito de tenencia de armas, cuando se pretende penar a las personas que tienen armas para cometer otro delito, pero no a las personas que tienen armas, aunque no están registradas, con una finalidad de colección, ¿sí? Mientras esa distinción esté hecha en las normas, probablemente tenga muchos supuestos de inocentes involucrados en procesos porque la tenían para coleccionar y no para cometer un delito. Ahora, esos dos supuestos será quizás que son muy difíciles de distinguir en los procesos, que digamos, que ha terminado por crear en algunos estados, y eso pasa en Argentina, un delito que es el de la mera tenencia de armas no registradas, digamos. Entonces, a partir de ahí, al cambiar la definición de la conducta prohibida, directamente todos los inocentes acaban de pasar a ser culpables. Y ya no importa dónde figure el estándar, no voy a tener error. Es decir, la definición de los textos legales incide, respecto de lo que era una situación anterior, en la cantidad de errores que se tienen en un sistema. También las herramientas de investigación, porque digamos, la prueba a la que logro acceder me va a ir, digamos, de alguna manera esclareciendo mucho la apariencia de culpabilidad que tiene una persona en cuanto al delito del que se la está imputando. Esto pasa hoy en día, por ejemplo, me parece un ejemplo claro de lo que sucede con los celulares y las jurisdicciones, donde se permite la apertura del celular de una persona utilizando su huella o su rostro
para abrir el celular y extraer los datos, de aquellas jurisdicciones donde esto no, digamos, no es tolerado. Digamos, independientemente de que otros valores externos puedan justificar una postura más restrictiva con esto, lo cierto es que ese tipo de normas también inciden luego en cómo se configuran las curvas y entonces en las cantidades de errores. Después, no sé cómo estoy de tiempo. Bueno, si alguno... Vamos bien, Santiago. Bien, ¿cuánto queda más o menos? Unos 10 minutos todavía podrías. Bien, perfecto. Bueno, entonces hasta acá intento introducir en el modelo, digamos, básico de las curvas de inocentes y culpables y el estándar de prueba, la vaguedad, la imprecisión del resultado probatorio, y después lo que es esto de los contextos probatorios de referencia y los contextos de desdicha, que en definitiva, como impactan en la forma y ubicación de las curvas, impacta también en la cantidad de errores que se van a tener con independencia de dónde se fije el estándar. La siguiente cuestión que intento explorar, digamos, la siguiente cuestión de orden práctico que intento explorar por su impacto en el modelo, es qué pasa cuando en un sistema hay una mala calidad epistémica, un mal funcionamiento del sistema en cuanto al cumplimiento de sus objetivos en materia probatoria. Sea esto porque trabajamos mal y reunimos poca cantidad de pruebas respecto a la que había disponible, digamos, tenemos una incapacidad para reunir pruebas, o bien porque los operadores del sistema hacemos malas inferencias a partir de la prueba, es decir, una valoración adecuada de la prueba. No sé si recuerdan que decía al empezar la presentación del argumento probatorio en el que uno pasa de un dato a una conclusión, que uno tiene una inferencia que está basada en una generalización. Si hacemos mal esas inferencias, quienes tenemos que tomar las decisiones en el momento de valorar la prueba, también vamos a estar teniendo una mala calidad epistémica. Ahora, el intento por computar estos problemas en los gráficos, ahí ya están viendo la filmina de qué pasa cuando tengo un límite por calidad epistémica para juntar pruebas. En este ejemplo, que no es un ejemplo universalmente válido, digamos, estoy partiendo de la idea de que en general, cuanta más pruebas se reúne en un caso, mayor apariencia de culpabilidad se logra. Hay muchos casos, la mayoría de los casos, cuanta más pruebas voy juntando, más apariencia de culpabilidad voy logrando acreditar, ¿sí? Sin embargo, esto no es universal. A veces hay supuestos donde uno tiene un conjunto probatorio que apunta decididamente hacia la culpabilidad de una persona, pero alguna prueba adicional nos permite en realidad descartar que una persona era culpable, ¿sí? Entonces, la asociación entre más pruebas, más apariencia de culpabilidad, no es una asociación universal. Pero para la gran mayoría de los casos, donde esto sí es así, este gráfico refleja, digamos, esta línea punteada verde incorpora en el gráfico qué es lo que nos pasa cuando somos malos juntando pruebas. Lo que nos pasa es que a partir de cierto punto, como no logramos reunir más pruebas de esta que aumenta la apariencia de culpabilidad, directamente nos encontramos con una pared, una frontera infranqueable que en la práctica digamos, incide mucho en los niveles del estándar de prueba que podemos fijar. Porque fíjense en el gráfico que si queremos fijar el estándar de prueba en cualquier nivel que tenga más exigencia que la línea verde, es un sistema que va a tener todas absoluciones, porque nunca se va a alcanzar. Si se pone, digamos, si se toma los límites que tenemos por ser un sistema que trabaja mal juntando pruebas, y se pone el estándar a la izquierda, en realidad ese estándar a la izquierda primero podría ser inconstitucional, ¿no? Si el límite de la capacidad para reunir pruebas es muy grave. Pero además no permite darse el estándar de prueba que democráticamente la sociedad se puede querer dar, digamos, que esté en una estimación de errores, digamos, que sea la considerada como socialmente adecuada. Y por otro lado,
Este gráfico es un poco más difícil de ver porque tiene varias curvas. Tenemos el problema de lo que es digamos, hacer malas inferencias a partir de la prueba que tenemos. Ahí está, digamos, yo intento explicar esto con un ejemplo que lo tomo de otro texto, que es, supongamos que tenemos como dato probatorio que en una relación de pareja, donde se investiga una instigación a cometer un delito, hay una gran diferencia de edad entre el supuesto instigador y el instigado. Entonces, a ese mero dato, en función de cómo pensemos nosotros nuestra generalización para darle sustento a la conclusión que queremos sacar, a ese dato nosotros lo podemos hacer valer como con distintas formulaciones de esa generalización. Como por ejemplo, las personas que son mayores en la relación de pareja tienden, la mayoría de las veces, a influir sobre las que son menores. Otra manera de formular esa generalización sería: las personas mayores siempre y en todos los casos influyen sobre las menores. De estas dos, si la segunda es verdadera, la instigación está probada. Pero lo que pasa es que esa generalización es falsa. Es probable que en un caso la persona mayor tenga mayor influencia, que la influencia directamente no exista por la diferencia de edad y demás. Entonces, cuando genero esa generalización y doy el caso por probado, estoy directamente yéndome por afuera de la apariencia de culpabilidad que en un sistema, digamos, que en un caso yo podía racionalmente concebir, digamos, respecto de un conjunto probatorio. Aquí, digamos, si se acuerdan, yo había dicho que la incertidumbre del resultado probatorio ensanchaba la curva de inocentes, ensanchaba la curva de culpables. Sin embargo, cuando hablo de una inferencia, digamos, de mala calidad, la estoy refiriendo en cuanto a ya directamente sale de las conclusiones racionalmente adoptables, ¿sí? Entonces, como esto es un problema de la práctica, directamente estoy poniendo el punto de la apariencia de culpabilidad en un lugar que está fuera de la culpa, digamos, que es arbitrario, es una decisión discrecional de dónde termino poniendo la apariencia de culpabilidad de una persona en función de una inferencia irracional, ¿sí? Esto es lo que nos pasa cuando hacemos una mala inferencia a partir de la prueba. El ejemplo que ustedes ven en el gráfico, los ejemplos son infinitos, digamos. En algunos casos las personas podrían, respecto a la prueba de los inocentes, exagerarla irracionalmente o arbitrariamente, de los culpables disminuirla, viceversa y demás. Aquí lo que ven es un ejemplo de cómo sería, digamos, lo que sucede con, digamos, si sistemáticamente para todos los casos de culpables y de inocentes que están involucrados en los procesos por algún tipo de delito, se menosprecia o se le asigna un valor inadecuadamente bajo o arbitrariamente bajo al conjunto probatorio que tengo, ¿sí? Entonces, las curvas que ven ahí en color verde serían esas ficticias curvas de la apariencia de culpabilidad que tienen los inocentes y los culpables, cuando una valoración racional de la prueba nos colocaría sobre los puntos que están en las curvas azules. Y si quieren después con un poco más de tiempo miran el gráfico en detalle, lo que esto pasa es que, digamos, lo que esto provoca es que los culpables van a ser mal condenados con una cantidad de prueba que no superaba el estándar, y bueno, y en este ejemplo, por suerte, para los inocentes también va a haber, digamos, mucho menos error de condena de inocente. Pero esto podría arrojar cualquier resultado, porque estamos en el marco de razonamientos que no respetan una valoración racional. Acá, digamos, se ejemplifica una situación similar, pero cuando la interpretación del estándar es lo arbitrario, ¿sí? Lo que se hace es colocar... Perdón, Santiago, nos quedan un par de minutos y si gustas ir concluyendo. Perfecto. El último punto que intento abordar en el trabajo es a propósito del problema del mecanismo por el cual nos intentamos garantizar que satisfacemos un estándar de prueba. Digamos. Últimamente hubo bastante discusión en torno a... voy a dejar de compartir. Hubo bastante discusión en torno a si el juicio por jurado satisfacía la exigencia de motivación
que viene de las convenciones internacionales. Hubo un fallo de la Corte Interamericana que estudió Jordi, y que sostenía que sí, que el sistema de juicio por jurado satisfacía esa exigencia, y la verdad es que lo que intento plantear en el trabajo, que en realidad es un error de enfoque, porque de todas estas cuestiones prácticas en cuanto a si el estándar está satisfecho y si el conjunto probatorio termina en tal o cual apariencia de culpabilidad, el mecanismo por el que el sistema de juicio por jurados intenta garantizarse el llegar a esas conclusiones es cualitativamente distinto de un sistema de jueces profesionales que se rigen por motivación. Básicamente, en un sistema de jueces profesionales se da cuenta del proceso de razonamiento por el cual se llega a la conclusión, y ese razonamiento, ese proceso, es sometido después a los mecanismos primero de repetición por el mismo juez, porque como son jueces estables, trabajan una y otra vez con esos mismos casos, y entonces pueden revisar los errores y los aciertos de su propia práctica. Y en segundo lugar, por un mecanismo de revisión, porque eso es sometido luego a una revisión por instancias superiores. Entonces, ese procedimiento de discusión del modo de extraer las conclusiones en el sistema de jueces profesionales es el mecanismo de garantía en cuanto a cómo se fundamentan esas conclusiones sobre culpabilidad y sobre satisfacción de estándar. Ahora, es ahí donde tiene sentido la motivación, es ahí, en esa expresión del cómo se llegó al resultado. Pero en un sistema de juicio por jurado, donde eso no se hace explícito, donde las personas solamente, muchas veces una sola vez en la vida son jurados, ese mecanismo primero no tiene rendimiento, no es controlable, y aparte no es verdaderamente el mecanismo por el que se intenta garantizar la corrección de estas conclusiones. Lo que sostengo es que en el mecanismo de juicio por jurados esa garantía viene dada por una cuestión cuantitativa, que es el hecho de que los juicios por jurados tienen una cantidad considerable, por usar algún término, de integrantes, y todos ellos, o una mayoría calificada, tienen que coincidir en la conclusión de que alguien es culpable. Por supuesto que tenemos que presuponer que hay buena fe de parte de los jurados, y además para algo se hace un juicio, que es que entonces pretendemos que los jurados resuelvan en función de lo que pasó en el juicio, de la prueba que se produjo en el juicio. Pero fuera de eso, la garantía, o el mecanismo por el cual ese sistema intenta garantizarse la corrección de las decisiones, es el hecho de que sus miembros sean muchos. En el artículo fundamento por qué, digamos, esto sucede, y la base epistémica para esta tesis es el teorema de Condorcet. Digamos, cuantas más personas, digamos, si se parte de la base que es más probable que alguien acierte a que desacierte, ¿sí? Así como principio, como base universal. Cuantas más personas estén llegando a la misma conclusión, más probable se hace que esa sea la conclusión correcta. Esto tiene un mecanismo de demostración matemática cuando esas probabilidades son, si pudieran establecerse numéricamente ante alguna situación concreta. Y bueno, en definitiva, lo que intento argumentar con esto es que el estándar, más allá de todo razonable, cualquier instrucción que se le dé al jurado en ese sentido, si bien tiene cierta utilidad para el comportamiento de los jurados, la garantía con la que pretende el sistema asegurarse que las conclusiones sean correctas es por un mecanismo esencialmente cuantitativo. Y en definitiva termino concluyendo que, aunque esto nos da, digamos, todas estas incertidumbres que la práctica le agrega a lo que era la definición inicial de un estándar que es una línea, y de inocentes y culpables que también son un punto adentro del gráfico, no tienen que desesperar tampoco, porque en el marco de la política criminal de un Estado son regulables, convivimos con eso, y los sistemas no quiebran. Así que, bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tan interesante exposición. Me parece que has tocado varios puntos importantes sobre tanto cómo se construyen los estándares, sus funciones, y luego has profundizado en cómo en la práctica también se les aportan elementos o se tergiversan, ¿no? En algunas ocasiones a partir de las propias herramientas que tenga la judicatura o los órganos de investigación.
No tengo ninguna mano levantada, pero no sé si alguien del público quiera hacer una pregunta de viva voz. Ah, me aparece ya una mano levantada. Entonces, vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Lara Estrada. Nada más si puedes formular la pregunta de manera concisa para que podamos realizar la mayor cantidad posible de ellas. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí. Sí, adelante. Ok. Buenos días a todos. Disculpe en concreto, yo soy de este defensor público federal y es un tema tan interesante la parte de la prueba y yo tengo una serie de inquietudes a partir de los tratamientos que le debemos de dar a las pruebas, porque finalmente a la hora de la práctica nos vemos envueltos con aquella facilidad de contemplar una serie de concepciones, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo en proteger el dato probatorio que requiere el servidor público? Y desde luego, para poder influirlo con los temas, eso de la buena fe, la lealtad de las partes, los principios fundamentales que establece la Constitución, la parte legal, porque la objetividad del dato probatorio es indispensable que se le dé un tratamiento específico y el problema que tenemos aquí es cómo lo vamos a hacer en países que tenemos una complejidad en materia de seguridad, porque esos datos probatorios lamentablemente se ven sumamente influidos precisamente por la complejidad de la seguridad pública que obedece en países como México y otros latinoamericanos. Es todo y muchas gracias. Para alguno de los ponentes, Jordi, no sé si está a su alcance, maestro Santiago, muchas gracias, les agradezco. Cómo cubrir esa parte, ¿no? Porque creo que en materia probatoria sí es necesario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interrelacionar las diferentes figuras administrativas? Porque aquí, en un sistema acusatorio, estamos implícitos indiscutiblemente todo el aparato del Estado, en su integridad, todos los poderes, cada quien en sus partes, porque finalmente lo que se está viendo en juicio no es solamente lo que se ve ahí. ¿Podríamos concretar la pregunta, Miguel Ángel? Sí, claro que sí. Entonces, la pregunta va en esto. ¿Cómo pudiéramos asegurar objetivamente el dato probatorio en países que tienen la complejidad en materia de seguridad? Esa sería en concreto. Gracias. A ver, las herramientas, digamos, con las que nosotros trabajamos en Argentina, pero que supongo que son las mismas que se pueden llegar a utilizar en México, que vienen a su vez de convenciones internacionales, especialmente la de crimen organizado, pero bueno, también el protocolo de Palermo y demás, como mecanismo para tratar de asegurarse un dato probatorio, digamos, para que pueda ingresar al proceso, están los mecanismos, digamos, sea de protección de testigos, de preconstituciones de prueba que quedan aseguradas para instancias posteriores y demás. Esto, digamos, genera desafíos que muchas veces hacen perder prueba, digo, en cuanto a cómo puede incidir esto en lo que es la apariencia de culpabilidad que se va logrando en las investigaciones. Bueno, incide primero con una persuasión negativa, muchas veces la gente no se involucra en aportar información, sobre todo en la medida que esos mecanismos de protección no garanticen suficiente eficacia, sea sobre la integridad futura, o sea sobre los problemas que a una persona le conllevan los propios mecanismos de protección, digamos, que después tienen escasez de recursos para sostenerse y las personas quedan con distintas dificultades. A la vez, en cuanto a la incidencia de la apariencia de culpabilidad que estos mecanismos pueden tener, a veces digamos, la prueba no puede ser objeto de suficiente debate
como para que quede acreditado su nivel de credibilidad, cuáles son las inferencias que podemos realizar con ella. Digo, si, por ejemplo, se permite un mecanismo de testigo bajo identidad reservada, hay una serie de aspectos de esas declaraciones que no vamos a poder evaluar probatoriamente, digamos, del modo pleno, y demás. La verdad, los estados que tienen desafío de seguridad, si yo lo interpretaba bien, se refería, por ejemplo, a las situaciones de personas que después pueden sufrir represalias a raíz de su intervención en un proceso. Y como le digo, digamos, hay mecanismos para tratar de que vengan igual, hay que ver después la eficacia de los mecanismos en cada país y sus problemas propios, y al mismo tiempo la implementación de esos mecanismos ya de por sí van a generar algún problema. Pero bueno, en el equilibrio de objetivos y de valores y demás, la cuestión es más, me parece, de regulación legal, que en cuanto a qué mecanismo se autoriza y cuál no. Pero sí, seguramente lo último, eso tiene un trade-off, tiene digamos, la necesidad de buscar un equilibrio entre esos otros valores que se intentan proteger, y el estándar de prueba, la satisfacción del estándar de prueba y los niveles de apariencia de culpabilidad que es necesario lograr en el proceso. Gracias, Santiago. Tenemos otra mano levantada de Omar Alejandro. Te voy a dar la palabra, Omar, nada más si puedes formular la pregunta en unos 30 segundos para poder continuar. Sí, gracias. La pregunta es la siguiente. Entiendo, o bueno, no sé, podríamos decir entonces que la prueba presuncional ha dejado de ser esa prueba presuncional para convertirse como en la base o en la mamá de todas las pruebas, toda vez que ahora hablamos de inferencias probatorias, ¿no? Y yo entiendo la prueba presuncional como esa inferencia a partir de hechos o acontecimientos que se tienen por ciertos para llegar a la conclusión de los otros. Esa sería la pregunta. Gracias. Creo que en algún momento vi conectada a la profesora Catino, pero igualmente está acá Jordi, ellos podrían responderlo muchísimo mejor que yo. En algún sentido, toda la prueba es indiciaria, si se quiere, por el hecho de que se parte de un dato para tratar de extraer la conclusión de que otro dato es de una determinada manera, es verdadero, falso, se produjo de una determinada manera. En ese sentido, que es algo que vienen poniendo en evidencia los textos, digamos, desde hace un montón, toda la prueba es, insisto, indiciaria, digamos, porque después el tema de las presunciones es un tema que, digamos, va más allá de lo que yo estoy diciendo en el artículo. Existen presunciones que bueno, voy a usar acá el término de alivianamiento de la cantidad de prueba que hay que reunir para que una cierta hipótesis sea tenida por verdadera. Pero yo, si me permitís el ajuste, sí, en algún sentido toda la prueba es indiciaria, ¿sí? Esto no responde a la caracterización que habitualmente se hacía de prueba indiciaria versus prueba directa y demás. Hay muchas clasificaciones en cuanto a las propiedades de la prueba, muchas de ellas, en esto realmente, digamos, tanto Gascón Avellán como Catino, como Jordi y demás, muestran un poco que algunas de esas clasificaciones tampoco tienen demasiada utilidad. La cuestión de las presunciones en sí mismas no diría que toda la prueba es presuncional, o sea, si presuncional significaba indiciaria, sí, pero las presunciones tienen una función que se establece desde normas jurídicas y sobre la que por ahí también Jordi puede contestar porque nos enseñó bastante en la maestría. Pues ya que me llamas a estrados, solo diría lo siguiente. Esto muestra precisamente lo absurdo de hablar de presunciones judiciales. Las llamadas presunciones judiciales, o presunciones hominis, que en realidad son entendidas como esas inferencias que realizan los jueces a partir de un hecho conocido, un hecho que se ha acreditado en un proceso para llegar a otro hecho. Eso son inferencias probatorias. No llamemos a eso presunciones, simplemente porque
introduce una confusión con otras reglas que sí son presunciones. Por ejemplo, no sé, si decimos que si dos personas mueren en un mismo accidente, entonces se presumirá que han muerto a la misma vez. Bueno, esa es una regla que impone una presunción. Y esto no tiene nada que ver, que no es una cuestión epistémica, por otra parte. Y en cambio las otras son inferencias epistémicas. Si no, tendríamos que decir que también la ciencia es toda presuncional, que nuestras decisiones en la vida ordinaria sobre los hechos son presuncionales, que acaba convirtiendo en un sinsentido. Creo que es mucho más fácil abandonar la idea de que las inferencias probatorias en el proceso que realizan los jueces y también las partes, etcétera, son presunciones, y estamos hablando de inferencias probatorias. Pero las inferencias probatorias no son pruebas. Las pruebas son aquello sobre la base de lo cual podemos formular inferencias probatorias. Y entonces hay que distinguir el razonamiento probatorio formado a través de inferencias probatorias de las pruebas sobre las cuales hacemos las inferencias o fundamos el razonamiento. Entonces, pero me parece que no es más que en la misma línea de lo que contestaba Santiago. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias, Jordi, también por la participación, por estas interesantes intervenciones. Tenemos una pregunta más, Santiago, si te parece bien, y después de esta te daría el uso de la voz para que te despidas y pasaríamos con Diana, que ya está restablecida su conexión. En el paper, bueno, en el artículo que tratas sobre este tema, tú señalas que la ley no solamente a través de la fijación del estándar, sino también por la forma en la que regula los modos o establece los contextos probatorios de referencia y con ello las curvas y sus formas, también define la distribución y la cantidad del error. Y a su vez los textos sustantivos penales, por la forma en la que delinean o en la que establecen los tipos o los elementos que los constituyen, se ven influidos por el estado de la técnica investigativa disponible y por lo tanto por los conjuntos probatorios de referencia, pero a su vez con ello pueden generar o definir los contextos de desdicha en los que las personas inocentes podrían luego encontrarse, ¿no? Entonces podríamos pensar que es desde la propia regulación, incluso no solo del estándar de prueba, sino de los propios tipos penales, que en alguna medida se define o se distribuye el error que luego se cometerá o se podría cometer en los procesos judiciales específicos, ¿no? ¿Tú qué herramientas consideras que tiene la judicatura a disposición o de qué forma podría actuar un juez que se encuentre en un supuesto de este tipo, en el que considere que el contexto de desdicha ha sido creado por la ley, pero que es injustificado, que es, digámoslo así, aún más desafortunado que lo normal para otros delitos, y que pretenda liberar a una persona inocente que se encuentra justo en ese, pero que desde la configuración normativa ha sido sumamente complicado, o sería sumamente complicado encontrar prueba que muestre la inocencia de esta persona. José te preguntó, ¿y cómo sabe el juez que esa persona es inocente? Pienso que sería uno de los elementos importantes, sí, pero si pudiera estar esto definido por la propia configuración, si más bien el juez tuviera una sospecha de que la persona es inocente. Voy a ver si puedo distinguir supuestos. En los gráficos que hay en el paper, las curvas de inocentes y las curvas de culpables están dadas como correctas. Digamos, las personas que están puestas como inocentes son inocentes, los que están puestos como culpables son culpables por asunción, digamos, asumámoslo de esa manera. Y ellos enfrentan las apariencias de culpabilidad que están expresadas ahí en esa magnitud del eje X, por decirlo de alguna manera. Si un juez sabe que una persona es inocente, pero que enfrenta una prueba que satisface el estándar de condena, digamos, si no la quiere condenar, ese juez se tiene que excusar, porque si ese juez tiene información por afuera del proceso de que una persona es inocente, no puede intervenir como juez. Si un juez, o sea, el juez tiene que conocer el nivel de culpabilidad de una persona,
en función de la prueba que tiene en la causa. Si él cree que esa prueba demuestra irremediablemente que es inocente, pero no obstante se exige, digamos, es muy difícil que una persona con una prueba en la que verdaderamente se demostró su inocencia satisfaga el estándar de culpabilidad. Porque la demostración, o sea, el conocimiento por medio de la prueba de que alguien no cometió un hecho difícil, digamos, casi imposible pensar que se va a superar el estándar. Pero si eso sucediera, tiene que declarar la inconstitucionalidad de la norma que establece el estándar para ese, digamos, en esas circunstancias, digamos, porque alguien acreditadamente inocente no puede ser de acuerdo con ningún estándar legalmente válido culpable. Justamente pero porque partimos como hipótesis de que está acreditado que, o sea, con la prueba se puede mostrar que es inocente. Ahora, en cuanto a los textos legales, esto de los tipos de peligro abstracto, yo creo que en México usan la misma terminología. Digamos, hay bastantes normas penales que tienden a solucionar problemas probatorios, ¿sí? Este ejemplo que yo daba de la tenencia de armas. Si nosotros quisiéramos, digamos, probablemente a quien el legislador le interese establecerle alguna pena es a quien tenga un arma para cometer un delito, para atentar contra otra persona por el poder de daño que eso tiene, y no de alguien que solamente la tenga con un fin de colección. Ahora, como probatoriamente suele ser imposible distinguir estos dos supuestos, lo que hace el legislador es crear un delito de peligro abstracto, y cualquiera que tenga un arma sin registrar ya está cometiendo el delito. O sea, digamos, cambia la conducta punible de modo tal de crear una conducta punible que va a poder ser probada en el proceso. Esos delitos tienen muchas veces impugnaciones de constitucionalidad, digamos, en cuanto a cuál es la conducta que está amenazando con una pena. Y en definitiva, el juez ahí tendrá que resolver sobre la constitucionalidad de un tipo penal de esas características, ¿sí? Cuando la norma intenta compensar problemas probatorios de esa manera. Lo que también sucede en la práctica es que después del establecimiento de la norma, es muy probable que quienes tienen las armas con fines de colección las vayan a registrar. Lo cual es un fenómeno que es conocido como que se reconfiguran las curvas de culpables e inocentes en función de los cambios tanto normativos como de estándar y demás. Digamos, el comportamiento de la gente y el comportamiento de la fijación del estándar y de las normas penales y de los mecanismos de investigación y demás son interdependientes. Las curvas no se quedan de modo constante. No sé si pude responder en algo a tu inquietud, José Luis. Y muchas gracias, Santiago. Bueno, pues con esto terminaríamos entonces nuestra sesión de preguntas y respuestas, y te cedería el uso de la voz por si quieres despedirte de nuestro público. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad bueno, por la paciencia. Acá me apagaron el aire y me dio un poco de calor, pero la verdad que, bueno, nada, eso, agradecer. Y agradecer de nuevo a los mismos, digamos, a los que, a Jordi, a la revista, a Diego, a ustedes, a Arturo, a la Escuela Judicial y a toda la gente que escuchó, que tuvo la paciencia de escuchar.